Mi querida Edna, saludo cordial. ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo han sido estos días? Cuéntame tú. Súper, súper encantada, siempre pensando qué temas vamos a traer a nuestro podcast, Momentos Fúnebres, pensando siempre qué temas resultan relevantes, interesantes, que dejen una reflexión y sobre todo que motiven a la acción para que lo puedan colocar en práctica dentro de las empresas funerarias. Fíjate que es interesante además porque dentro de lo que venimos enfocándonos, que es el tema de atención y servicio al cliente como una de las condiciones pues que el funerario necesita mantener, actualizar y estar muy dinámico con esa parte. Fíjate que igual tuve la oportunidad maravillosa de ser invitada por una empresa y me quedé muy sorprendida que el éxito que traen justamente está orientado a que se dieron cuenta que su principal capital era su gente y el verlos desde su esencia y demás. Entonces hubo un congreso, el Top Talent, donde estuvimos cuatro ponentes, bien bonito estuvo el tema, aprendizaje formal en todo lo que tiene que ver con, si bien la atención del cliente, en cómo mantener el bienestar del colaborador como una forma de fidelizar al cliente interno. Entonces, además de que lo pasé muy rico, lo pasé fue una experiencia maravillosa, sobre todo porque la empresa funeraria que realmente se preocupa por su gente, pues se ve enseguida el resultado. Pero también lo quería unir con algo importante que generalmente nos preguntan y es esto de cómo hago para fidelizar mi gente, cómo hago para que no tenga tanta rotación en el área de ventas, cómo hago para que se queden, cómo hago para que sean leales, cómo le hago para que tener un equipo de trabajo, decía que días alguien decía, yo quiero un equipo de trabajo de alto nivel, pero no lo logro. ¿Qué tengo que hacer para eso? Pues es que imagínate que yo parto de la siguiente premisa de lo que, digamos que para empresas grandes que tiene un número importante de empleados o colaboradores, organizar este tipo de eventos, pues resulta es el resultado de un trabajo que vienen construyendo desde hace mucho tiempo. Pero también tenemos un gran número de empresas familiares especialmente, digámoslo así, de la pequeña empresa funeraria, pequeña y mediana empresa funeraria, que digamos es la misma familia la que trabaja ahí, que pensar en hacer una carrera dentro de la empresa, pues depende como de muchos factores, ¿no? De Sí. precisamente su relacionamiento como familia. Pero, pues es que todo es cuestión de creatividad. Y fíjate que así como unas tienen un presupuesto y dedican desde el área de recursos humanos un presupuesto para hacer este tipo de actividades como bienestar y como tú bien lo mencionas, fidelización del cliente interno, también las empresas medianas y pequeñas deben disponer de un presupuesto y aunque digamos no cuenten con ese número grande de empleados, se vale que, por ejemplo, en el sector hay muchos eventos, tanto locales como internacionales. Qué rico sería decirle, no sé, a un conductor destacado que lleva muchos años trabajando con nosotros, decirle, oye, estamos muy agradecidos con el trabajo que has hecho, nos hemos dado cuenta cómo nos has cuidado la infraestructura, cómo podemos depositar en ti confianza, cómo representas de bien nuestra marca. Te queremos recompensar enviándote a un evento en tal lado. Mira, tú supieras cómo esa gente es de agradecida, cómo se motivan. Entonces, ¿qué me he encontrado? Me he encontrado como con unas limitantes que dicen, ay no, yo para qué les pago capacitación si después se terminan yendo para la competencia. Entonces eso es como, como hacerse zancadillas a sí mismo, porque así nunca va a crecer una empresa. O sea, si tú no cultivas dentro de la empresa ese ponerse la camiseta, ese, establecer relaciones de largo plazo. O sea, Ujú. ¿quién contrata a alguien para despedirlo?
Uno contrata a alguien para que se quede y se quede mucho tiempo y verle crecer dentro de la empresa, ver que de pronto entró muy joven y que de pronto estudió su carrera estando con nosotros, y que no solamente eso, sino que adicionalmente desarrolló las competencias que nosotros necesitamos para la empresa. ¿Cómo es eso? No, es que es súper valioso. De hecho, fíjate que una recomendación que hoy hacemos es el tema del libro maestro, donde debes saber qué sabe tu gente. Y en un momento determinado darte cuenta, estas personas saben esto, estos deberían aprender y tengo ahí mismo quien les enseñe. Y algo importante, lo que haga falta también hay que verlo. Y eso que hace falta, pues es en lo que vamos a capacitarlos entonces. Fíjate que hoy que hablamos de metodologías ágiles, de todo lo que tiene que ver con software y tecnología, que es un dolor de cabeza para nosotros los más grandes, a mí me cuesta, lo que tiene que ver también con precisamente la atención al cliente, los niveles de relaciones, la inteligencia emocional, que eso es un tema que tiene que estarse trabajando permanentemente. Hoy por hoy toma mucha relevancia el autocuidado por los efectos post pandemia. Entonces son tantísimas formas de apoyar a la persona y la persona siempre lo va a valorar, siempre, siempre lo va a valorar. Y en efecto, ese valor hace pues que digamos, no, yo pues soy de aquí, ¿no? De aquí soy y aquí me quedo. De otra manera, precisamente la no pertenencia, que es un factor importante, ¿no? Los seres humanos necesitamos sentirnos pertenecientes a los grupos sociales. Y el grupo primero, el grupo social, pues la familia y luego está la empresa. Entonces, desde esa pertenencia realmente sentirse bien a gusto de llegar, de poder aportar, de dedicar el tiempo, de poder fluir con lo que se hace, ¿no? Ese es un punto Estaba supremo. escuchando, Ujú. sí, estaba escuchando antes de que entráramos a grabar nuestro podcast, un podcast, ¿vale? Las podcasteras que escuchamos podcast, Ajá. precisamente estaban entrevistando a un empresario y ese empresario dice que él en sus reuniones invitaba a sus colaboradores y cuando, digamos, habían decisiones o habían temas importantes para consultarlo con los colaboradores, pedía su opinión, pero una opinión genuina. Y me parece que es una actitud muy madura poder escuchar de manera objetiva lo que los colaboradores tienen para decir, ¿cierto? Ujú. Respecto a un proceso. ¿Por qué? Porque son ellos los que están viviéndolo en su día a día, en su quehacer, en su contacto con los clientes externos, en su contacto con las otras áreas de la empresa. Entonces, hablarlo de una manera asertiva, es decir, no con ánimo de generar polémica o de echarle la culpa o del chisme, uy, si vio que fulanita metió la pata, eso se sabía porque como es la preferida de Ajá. típico, ¿no? Típico no, Sí, sí. mirarlo como de manera objetiva de cómo un proceso puede ser mejorado, cómo entre todos podemos crecer teniendo en cuenta la opinión de todos de una manera objetiva. Y que él se sentaba con sus colaboradores, planteaba, digamos, el dilema y empezaba a escuchar Ujú. y permitía, digamos, que lo expresaran de manera abierta, sin tapujos, porque lo que menos necesita alguien que realmente quiera hacer algo diferente para modificar cosas que considera que puede mejorar, es escuchar a alguien validándole la idea, ¿no? Sí, O correcto. sea, sí, sí, todos dándole la espalda, el aplauso y la palmadita en la espalda, no es que lo haces divinamente, pero si siguen en el mismo error y si encontramos a alguien que diga, mire, sí es muy importante esto que se está haciendo y sería mejor que de pronto se añadiera esto o se acortara este proceso o se tuviera en cuenta tal cosa. Y yo creo que todos esas sumatorias son las que permitirían realmente las modificaciones dentro del ADN de la compañía, las que de verdad permiten los cambios, Sí. ¿no? Y sin miedo, porque igual los cambios implican monitoreo, supervisión. Puede que el cambio funcione porque todos hayan tenido la creencia de que sí es así,
pero los resultados, los números de pronto digan que no, y tener la capacidad de decir, bueno, no nos funcionó por acá, pero lo podemos hacer por acá. Mm. Y se va avanzando, pero es que entran como en un congelamiento, como en una parálisis y en la crítica continua, y entonces ya la gente le da hasta pereza ir a trabajar, lo cual Sí. me parece terrible. Parte del proceso de fidelizar al cliente interno está en eso, en escuchar, escuchar su ser, no en el hacer ni el tener. A veces la gente ni siquiera quiere que Ujú. le paguen más, sino que le tengan en cuenta Sí. otros aspectos, que le valoren lo que opina. Estamos de acuerdo totalmente. Me haces incluso acordar de alguien hace poco que me dice, le digo, ¿cómo estás? Y dice, bien, aquí haciendo el mínimo posible. Justamente por ese tipo de situaciones donde lamentablemente le habían impuesto una jefe que no cumplía con las competencias requeridas. A veces lo que decimos siempre, ¿no? Se contrata sin cuidado y recordemos que hay que contratar despacio y despedir rapidito. No funcionó, ok, hasta luego, muchas gracias, que ya va a venir de pronto una persona con un mejor perfil, que ese es otro punto interesante. Cada vez que se va la gente, si realmente tenemos la intención y esa condición de adaptarnos y ser flexibles desde lo que hoy nos damos cuenta que es tan supremamente importante, que es el recurso humano, finalmente son los que ponen la cara al cliente, son los que venden, son los que se esfuerzan. Entonces, ver cómo ese cambio va a ayudar incluso a subir el nivel de cada una de las personas que está trabajando. Y cuando se sube el nivel, se nota Ujú. impresionantemente todos esos cambios que van dando. Entonces, para eso se necesita adaptabilidad y flexibilidad. Son dos de las competencias finalmente que se ocupan aquí y que deben venir de ese líder. Porque ¿cuántas veces escuchamos en este medio funerario el tema de mi mamá no deja, mi papá no deja? A mí sí que me gustaría poder hacer, pero pues tengo que esperar a que se mueran, literal. Muchas veces dicen hasta que mientras que mi mamá y mi papá estén aquí, no podemos y bueno, ¿no? Entonces, claro, y muchas veces escuchamos a esas personas mayores, es como en la queja del por qué no quieren. Y es por eso mismo, porque sobre todo los grandes, los más grandes, están acostumbrados a, es así como se hace porque soy yo el que lo estoy diciendo. Y quien dice es así porque así ha funcionado, pues no se da el permiso de experimentar otras cosas y de generar innovación. Entonces, esa innovación que a veces vemos en otras empresas empiezan, ¿a qué horas la otra empresa avanzó? Me ganó, me superó y ahora casos que hemos visto, tú sabes, que ahora mejor venga, le vendo mi empresa porque pues no voy a estar ya no lo voy a alcanzar, entonces mejor tómela. Y se ven ese tipo de negociaciones justo por eso. Y los hijos muchas veces frustrados de ver que si me hubiera escuchado, si hubiese hecho caso, si hubiese no sé qué, habría sido diferente. Yo me acuerdo de que a mí me pasó que yo con otro personaje ahí le decíamos al entonces director de la funeraria que nos dejara, era un tema con asistencia, con previsión, y le decíamos, déjenos hacer tal cosa. Y decía, no, 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 no. Y ahora, después de tanto tiempo, decíamos, fueron sus miedos los que no le dejaron que hiciéramos cuando tenía al mejor personal. ¿Sí? Él contaba con un recurso humano espectacular con nosotros. Pero después ya que entonces dijimos, cada uno en su momento, pues si aquí no se podía hacer nada, adiós, y nos fuimos, ya después él decía, ¿cómo me da tristeza saber que ya no están conmigo? Porque claro, ya el tiempo mismo le fue diciendo, en la medida que fueron superando la competencia, fue superando a la empresa. Entonces es un tema interesante donde de verdad que hay que profundizarle mucho, estudiarle cómo podemos brindar bienestar a esa persona, a ese ser humano que me da su tiempo, que me da su capacidad, que me da su conocimiento, que me da su motivación, en pro de que mi idea de negocio funcione como si fuera la suya. Es que me surge aquí la idea que así como se hace un marketing para el cliente externo, también se debe hacer un marketing para el cliente interno. ¿Y Total. cómo se hace ese marketing? Aquí estoy en modo creativo. Creativa. Ah. Sí, se me ocurre, bueno, y retomando muchas experiencias de, digamos, de las empresas donde he trabajado. em,
por ejemplo, esa capacitación continua interna, ¿no? Mediante programas específicos que se desarrollan a partir de recurso humano, en donde se fomentan la misión, la visión, los valores de la empresa, continuamente estarlo retroalimentando, concursos internos del mejor empleado del mes o del que aportó la idea más interesante o finalmente se premia con un viaje al final del año, con, mira, unos simples pases a teatro o a Sí. cine. Ujú, Véate, mira, te ganaste merecidamente esto. Entonces es crear un marketing que la empresa se venda bien a sus empleados. Conviértete en el mejor lugar para trabajar. Conviértete en el lugar donde tus colaboradores se van a sentir contentos, donde van a poder desarrollarse, no solo como personas, sino como profesionales o como, digamos, en curso de ser mejor su labor. Y hay que crear toda una campaña interna que permita hacerlo y utilizar las herramientas y la tecnología que tengamos a disposición para hacerlo y medirlo. ujú. Medirlo porque eso en última se traduce en productividad, que es lo que quiere el empresario, ¿no? Yo pongo todo esto en funcionamiento, todos estos elementos, pero en última lo que está buscando es que le reditúe, pero Total. para que le reditúe toda la maquinaria debe estar funcionando como un relojito, cada quien haciendo y desempeñando el rol que le corresponde, pero sobre todo que le guste el rol que le corresponde. Mm, Fíjate que ya en ocasiones anteriores hemos hablado que a veces colocamos gente cuyas capacidades no están relacionadas con lo que ejecutan. Entonces, si es muy numérico y lo pone y no le gusta hablar con la gente y lo ponemos a atender gente, pues los resultados no son los mejores. ujú. Entonces, fíjate que sí se puede hacer un marketing interno, yo me puedo vender como el mejor lugar para trabajar, ¿cierto? Que hablen los demás de, no, es que yo quiero algún día entrar a trabajar a esa empresa porque en esa empresa no solamente los beneficios dejan a la gente que desarrolle su ser a través de la labor que desempeña, me gusta cómo se viste en ese uniforme, me parece muy elegante, me parece que el horario es muy flexible, bueno, tantas cosas que se pueden verificar a la hora de poder fidelizar a nuestro cliente interno. Entonces, esto da pues para cualquier cantidad de materia, de desarrollar talleres prácticos bueno, tú me contaste cómo te fue en esta experiencia con esta empresa y realmente fue maravilloso todo lo que me contaste. Ojalá que muchas más empresas pudieran hacer eso, irse con sus colaboradores a un lugar como una playa, a hacer como ese retiro espiritual en donde se saque lo mejor de la gente, en donde la gente también pueda expiar todas esas agobios que puedan traer desde su ámbito personal y desde su puesto de trabajo. Que si hay asperezas entre compañeros se puedan limar y entender que cada uno tiene una realidad y como dice por ahí el dicho, la procesión va por dentro. A veces la gente con la que no nos la llevamos bien es probablemente algo está pasando por dentro. Tú sabes que ciertas actitudes son simplemente el reflejo de algo interno que está pasando. Total. Entonces, no, querida, esto da para mucho, pero pues Ujú. vamos de a poquitos. Sí, definitivamente vamos de a poquito. Fíjate que desde que iniciamos esta aventura de hablar de esta manera al sector funerario, hemos ido avanzando digamos que en este convencimiento que esperamos, o en esta, más que convencer, persuasión, de que se mire a la gente de una forma diferente, ¿no? Y eso implica mirarse el líder también como es. Siempre digo, las personas en las empresas son el reflejo de los líderes. Si el líder dice, aquí se cumple la promesa de valor y la cumple él mismo, pues todo lo van a hacer. Entonces siempre va a ser el reflejo. Muchísima tela de dónde cortar, mi querida Edna. Vamos a seguirle entonces hablando un poco del tema, porque además hay algo importante. Quienes venden los productos son estas personas a quienes debemos ver como es en su esencia. De otra manera, ¿cómo les exigimos que vendan, que sean productivos, que nos traigan ese resultado económico si no los vemos desde su esencia?
Exactamente. Me Mm, parece muy valioso desarrollar esa parte dentro de las empresas y me parece una oportunidad de crecer mm, muy importante, total, que total. tenemos que entenderlo y trabajarlo, eliminar tantas ideas limitantes que que alejen esa posibilidad. Al Ujú, contrario, lo que tenemos es que trabajar sin miedo o más bien que el miedo o la incertidumbre nos motive a tomar las acciones necesarias para hacer los cambios que queremos dentro de nuestra organización para crecer. total y absolutamente. Yo siempre cuando hablamos de esto, me siento tan especialmente del equipo que dejé en aquella empresa cuando me fui a estudiar, que todavía están los mismos, que todavía están con su motivación, que son todos tan bonitos. Un equipo pequeño, pero a la verdad muy cohesionado, es Sí, confiable, productivo. O sea, la muestra de que sí se puede realmente. ¿Que va a sí llevar se un puede, tiempo? sí. Sí. ¿Que requiere un proceso? Sí. ¿Que requiere inversión? De pronto. Pero más allá de todo eso, depende de la decisión de quien lidera, definitivamente. Bueno, querida, vamos a seguirle a esto. ¿Qué decimos al finalizar? Porque ya se nos fue el tiempo. Sí, bueno, invitarlos a todos a que se suscriban a nuestras redes sociales, a nuestro canal y activen la campanita para que cada vez que saquemos un episodio nuevo se enteren y nos acompañen. Perfecto. Muchísimas gracias. Les recordamos nuestros nombres. Janet Rubio, Edna Lizarazo. Y pues Ay, somos sí. funerarios de excelencia. Nuestra labor aquí es apoyar toda la gestión funeraria desde nuestra propia experiencia. Muchísimas gracias. Les esperamos al próximo. Síganos pues. Gracias, gracias.